Y si te dijera que los nombres que asocias con una riqueza inimaginable, Rockefeller, Bezos, Musk, son meras notas a pie de página en la historia de la verdadera opulencia, que existió un hombre cuya fortuna era tan vasta que desafiaba cualquier cálculo, tan inmensa que su generosidad podía colapsar economías enteras con un solo gesto. Este no es un mito, sino la historia documentada de un emperador africano del siglo XIV. Su nombre no se enseña comúnmente en las escuelas occidentales, pero su legado resuena a través de los siglos. Lideró un imperio que controlaba la mitad del suministro mundial de oro, en una época en que el metal precioso era el motor del mundo. Su viaje a través del desierto no fue una simple peregrinación, fue una procesión de riqueza tan espectacular que redefinió los mapas y las mentes de Europa y Oriente Medio. Prepárense para conocer al hombre que no solo poseía oro, sino que se convirtió en una leyenda de oro viviente. Prepárense para conocer a Mansa Musa, John Rockefeller, Jeff Bezos, Elon Musk. Nombres que definen la opulencia en la era moderna, titanes cuyas fortunas se miden en cientos de miles de millones de dólares. Gobiernan imperios digitales, conquistan el espacio y moldean nuestro futuro. Su riqueza parece ilimitada, un pináculo del logro capitalista que fascina y desconcierta al mundo entero. Los vemos en las portadas de las revistas, seguimos sus movimientos en los mercados y soñamos con una fracción de su éxito. Son los reyes indiscutibles de nuestra época, los Midas contemporáneos cuyo toque convierte los datos y la innovación en poder puro. Pero, ¿y si les dijera que su fortuna combinada es apenas una sombra? Una simple nota a pie de página en la crónica de la verdadera opulencia. Existe un nombre, a menudo borrado de las crónicas occidentales, cuyo eco de oro aún resuena a través de los siglos. Un fantasma de la fortuna tan vasto que desafía la imaginación moderna. No construyó su imperio con silicio o acero, sino con sal del desierto, y sobre todo, con oro puro. Su nombre no lidera las listas de Forbes, pero su historia reescribe todo lo que creíamos saber sobre la riqueza. Olviden lo que saben de multimillonarios. El hombre más rico de todos los tiempos no fue un mito, sino un emperador de Malí. Para comprender al hombre, primero debemos comprender su reino. El imperio de Malí, en el corazón de África Occidental del siglo XIV, no era un espejismo en el desierto, era una superpotencia formidable. Su dominio se extendía por un área equivalente a la Europa occidental moderna, un vasto territorio que hoy abarcaría naciones como Senegal, Malí, Níger y más allá. Su riqueza no provenía de la conquista lejana o de la especulación, sino directamente de la tierra bendita bajo sus pies. Malí controlaba las dos mercancías más valiosas y estratégicas de la época: la sal, el oro blanco del Sahara, un conservante esencial para la vida en un clima tórrido, y el oro, la moneda universal del poder y el prestigio. Las legendarias minas de Bambouk, Buri Galam producían una cantidad de oro que el resto del mundo, desde Europa hasta Asia, solo podía soñar. Gigantescas caravanas de miles de camellos, las autopistas del desierto, cruzaban el Sahara, uniendo el corazón de África con el Mediterráneo y el Medio Oriente. Crearon una red comercial que era el latido rítmico de la economía global de su tiempo. Este no era un reino aislado y primitivo, sino un nexo cosmopolita y vibrante, un imperio construido sobre sólidos cimientos de oro y sal, esperando a su más grande emperador. En el año 1324, el mundo fue testigo de un espectáculo que alteraría la economía global y grabaría el nombre de Malí en los mapas para siempre. Mansa Musa, el devoto y poderoso emperador, emprendió el Hajj, la peregrinación sagrada a la Meca. Pero esta no fue una simple jornada espiritual. Fue la procesión más extravagante y opulenta que la historia haya registrado jamás. Imaginen una ciudad en movimiento de 60.000 almas cruzando el implacable desierto del Sahara. Soldados con armaduras relucientes, eruditos, médicos, músicos y una corte real vestida con la seda más fina de China y el brocado más rico de Persia. Delante de la comitiva principal marchaban 500 heraldos, cada uno portando un pesado bastón de oro puro que brillaba bajo el sol africano. Y luego, la carga. Una caravana de cientos de camellos y mulas que transportaban una cantidad casi mítica de oro. Las crónicas árabes de la época, escritas por testigos presenciales, hablan de más de 12 toneladas del metal precioso. Esta peregrinación no era solo una declaración de fe. Era una exhibición de poder, una demostración de una riqueza tan abrumadora que el mundo árabe y europeo ni siquiera sabía que existía. El viaje pondría al imperio de Malí en el centro del escenario mundial. La llegada de la caravana de Mansa Musa a El Cairo fue como el advenimiento de una tormenta dorada.
Durante su estancia de 3 meses en la capital egipcia, su generosidad no conoció ningún límite. Fue una cascada de oro. Se dice que cada viernes ordenaba la construcción de una nueva mezquita. Repartía oro a los pobres en las calles, a los dignatarios que lo recibían, a los comerciantes en los zocos, a cualquiera que se cruzara en su camino. Su séquito gastaba tan profusamente en los mercados que la ciudad se inundó literalmente del precioso metal de Malí. Pero este acto de piedad y generosidad sin precedentes tuvo una consecuencia no intencionada y absolutamente devastadora. La repentina afluencia masiva de oro devaluó por completo su precio en todo Egipto. El valor del dinar de oro se desplomó estrepitosamente. Los precios de los bienes básicos se dispararon, creando una inflación galopante que paralizó el comercio. La economía de la región, una de las más poderosas del mundo, quedó destrozada. Le tomaría a Egipto más de una década recuperarse del regalo de Mansa Musa. Un solo hombre, con su paso, había colapsado la economía de una nación simplemente abriendo sus arcas. El mundo nunca había visto algo así, pero el legado de Mansa Musa no fue solo de oro. Su visión trascendió la riqueza material. A su regreso de la Meca, no solo trajo consigo recuerdos y fervor religioso. Trajo a los más grandes eruditos, poetas, artistas y arquitectos del mundo islámico, atrayéndolos con su inmensa fortuna. Su destino: transformar la remota ciudad de Tombuctú. Bajo su patrocinio, este puesto comercial en el borde del Sahara floreció para convertirse en el epicentro intelectual de África y uno de los más importantes del mundo. La Universidad de Sankore no era una simple madrasa. Era un complejo académico que rivalizaba y en muchos aspectos superaba a las universidades europeas de la época, con una capacidad estimada para 25.000 estudiantes. Sus legendarias bibliotecas albergaban cientos de miles de manuscritos, volúmenes invaluables sobre astronomía, medicina, matemáticas, derecho, geografía y filosofía. El conocimiento, no solo el oro, se convirtió en la moneda más valiosa de Tombuctú. Mientras gran parte de Europa aún transitaba la llamada Edad Oscura, este faro en el desierto brillaba con una luz de aprendizaje y descubrimiento. Mansa Musa demostró que la verdadera riqueza de un imperio no reside en sus bóvedas, sino en la mente de su gente, porque una historia de tal magnitud, de una civilización tan avanzada y una riqueza que desafía la imaginación, ¿fue relegada a las notas a pie de página de la historia occidental? La respuesta es compleja y yace en las arenas del prejuicio. Durante siglos, la narrativa eurocéntrica dominó el discurso global, pintando a África como un continente sin historia, cultura o logros significativos. La imagen de un emperador africano, cuya generosidad podía colapsar economías, contradecía directamente la justificación ideológica para la futura era colonial. Era más conveniente para las potencias europeas imaginar un continente oscuro, necesitado de civilización, que reconocer la existencia de imperios que rivalizaban, y en muchos aspectos superaban, a los suyos. Tombuctú, con sus eruditos y bibliotecas vastas, era un faro de conocimiento mientras gran parte de Europa aún salía de la Edad Media. Ignorar a Mansa Musa no fue un simple descuido. Fue un borrado deliberado, una reescritura de la historia, para que se ajustara a una narrativa de superioridad que sirvió a los intereses de la conquista y la dominación. La sombra de esta omisión se extiende hasta nuestros días. El imperio se desvaneció y su oro pareció disolverse en el desierto. La pregunta persiste, resonando a través de los siglos. ¿A dónde fue toda esa riqueza? No hay una respuesta sencilla. Parte de ella se gastó en la construcción de mezquitas y universidades, una inversión en el conocimiento que perduró durante generaciones. Otra parte se diluyó, fragmentada por disputas internas de sucesión que debilitaron al imperio desde adentro. Las rutas comerciales, la sangre vital de Malí, también cambiaron. A medida que los exploradores portugueses comenzaron a trazar las costas de África, el comercio transsahariano perdió su monopolio y su importancia estratégica. El oro comenzó a fluir por nuevas venas, hacia el mar y lejos del corazón del desierto. El ascenso de imperios vecinos, como el Songhai, también ejerció una presión implacable. La historia de la riqueza de Mansa Musa no es solo una crónica de su acumulación, sino también una lección sobre su fragilidad. Este vasto tesoro no fue robado en una sola batalla, sino que se erosionó como una montaña de arena bajo el viento del tiempo y el cambio. Y así, la leyenda permanece, un eco dorado en el desierto, dejándonos con una pregunta final: